Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Elba? ¿Cómo estás? Me estoy durmiendo. ¿Estás durmiendo, Elba? Y Mucho trabajo. la tarde se presta para dormir. Me corrió el agua porque estaba pintando. Ah. Sí. Ah, mirá. Te agarró justo en pleno trabajo. Exactamente. ¿Cómo anda, profe? Bien, acá estoy. Tranquilo. Pero No, bien. Haciendo lo que se puede. Profe, Bueno, me estoy haciendo una mini... Sí. Con todos los PDF que está mandando, los estoy imprimiendo. Ah, mirá, qué trabajito, ¿eh? Por ahí me va a servir a lo largo de todo, para toda la info, todo. Sí, no, olvídate que sí, porque toda la información que mandamos está revisada, está toda revisada, ha sido toda leída de principio a fin, así que sí, es buena información, Sí. Para aquellos que se van sumando, nos vamos a tomar 2 minutitos más, ¿sí? Y vamos a dar inicio a la clase, bien, estamos haciendo un poquito de tiempo nada más. Misterio, Profe, yo... ¿Qué misterio con las evaluaciones? Lo de las evaluaciones. Ahí va, tenía volumen bajo y no escuchaba. Sí, alguien hizo una pregunta. No, yo iba a preguntar, sí, Elba comentó justo las dos a la par, otra vez. Dale, Elba. No, ya estaba preguntada, Eve. Bueno. No, que me quedé como con una duda de la clase pasada con la profe, porque Sí. nos nombró 4 autores y nos separó, o sea, nos ubicó bastante, nos ubicó bien a Leo Kanner, a Lorna Wynne y a Alexia Ratazzi. Pero me quedó como en el tintero, no sé desde dónde empezarían los aportes de Daniel Valdés, porque después seguimos hablando como fluido y no sé cuándo terminó lo que aportó Ratazzi y dónde entraría lo de Daniel. Yo en el caso de que en alguna evaluación o algo se pregunte y ahí me quedó como, no lo supe determinar. Bien. En este punto, sí, ahí... A consultarle por ahí. Sí, estoy tratando de hacer memoria. A Leo Kanner, a Lorna Wynne, a ellos los conozco. Pero conociéndola a Aldi, seguramente hizo referencia a los nombres de los autores con los que estuvimos trabajando, ¿sí?
que como en realidad se encuentran estudiando, No era pero no son Aldana la autores. profe, ¿Cómo? ¿Cómo? que no era Aldana la profe. Aldana, O sí, también se llama Aldana también, sí, Sí, Guardo creo sí, que se es. llamaba Aldana también. Ah, perdón. Sí, sí, no, bueno, si no fue Aldana, no sé. no sé quién vino, ¿sí? Perdón. Pero no, está bien, sí, puede ocurrir, porque claro, se llaman las dos Aldanas, ¿sí? Tienen el mismo nombre, se ve que hay algo que nos gusta con el nombre Aldana, no sé por qué. Y con respecto a este último autor que me estabas diciendo, ¿me repetís el apellido, por favor? Ratazzi, me dijiste. No, Ratazzi es como que también la supimos ubicar. Me quedó Daniel Valdés. Como que no sé si se referirá a las condiciones del espectro o hace más cuando hablaba de la atención temprana. No sé qué Bien, parte es como la que él aportó, no sé. bien, Ahí me quedó como cuando bien. pasé los apuntes más en limpio, me quedó colgado. Faltó, bien. Mira, en principio quedo en preguntarle a la profe particularmente de dónde toma o de qué habla Daniel Valdés, ¿sí? Realmente desconozco qué tema puntualmente de lo que es el trastorno del espectro autista se está refiriendo él, ¿sí? En principio por una cuestión de intuición, esto por una cuestión de intuición, claro que no lo sé. Sí puedo decirles que Leo Kanner y Lorna Wynne, Leo Kanner de manera más atrasada en el tiempo, siendo uno de los primeros, de los pioneros que hablaron sobre autismo, y Lorna Wynne habiendo escrito también por mediados del siglo XX, pero con reediciones que se fueron actualizando hasta la década del 90, de lo que eran los postulados de ella, tienen en cierta medida una perspectiva más histórica, aunque Lorna Wynne está muy cerca de la conceptualización actual, ¿sí? Imagino que el resto de autores deben ser autores actuales, que deben trabajar el concepto de trastorno del espectro autista, no así como estos anteriores que todavía estaban dentro del marco de lo que es el TGD. No, bueno, en realidad ni siquiera Leo Kanner. Para la época de Leo Kanner, la perspectiva era una perspectiva más psicótica del entendimiento del autismo, ¿sí? Sí, ella Eh, dijo que era un tema bastante extenso, entonces como que hizo referencia al primero y al último, que bien, era lo más Claro, importante. yo como que anoté un poquito de Leo Kanner, otro de Lorna Wynne. Después lo de Alexia Ratazzi es como que ahí nos nombró los niveles, ahí desarrolló el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, claro. como de Los leve, moderado, modificadores. severo. Y Bien. después continuamos hablando mucho y quedó como que no sé cuándo termina el aporte de Ratazzi y empieza Valdés. Empiezan. Pero Bien. ella es Yo como no, que nos mostró también PowerPoints y los nombró a los 4. O sea que en la clase calculo que un poquito de cada uno nos quiso aportar. bien. Yo estimo, yo luego le voy a consultar con ella a ver particularmente qué información sale de este autor, pero para tranquilidad, si llegase a haber alguna pregunta sobre autismo en vías del segundo examen, ¿sí? Si llegara a haber alguna pregunta. Tenés el Power a ti. Si podés chequear y me podés ahí desasnar con respecto al nombre del autor, te agradezco. Pero no vamos a preguntar por autores, ¿sí? No, en lo que se corresponde al examen, no va a haber ninguna pregunta de autor, ¿sí? Que digan, bueno, ¿qué dice tal o cual persona con respecto a...? No. Por lo general, la pregunta va más orientada a cuáles son las características actuales, ¿no? Por ejemplo, del autismo, en este caso, lo que es el eje diagnóstico, sobre todo, ¿sí? Estos dos grandes ejes diagnósticos que dan lugar a lo que es la apreciación del autismo, ¿no? Las preguntas tienden a ir sobre todo por ese lugar, si es que hay, porque a veces las ponemos y a veces no la ponemos, ¿sí? Pero no va a ser una pregunta sobre autor, ¿sí? Así todo luego vamos a buscar esta información y vamos a tratar de poder despejar esta duda. ¿Está bien? Bueno, gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta?
Profe, yo acá estoy viendo el PowerPoint que realizó Aldana para apoyar la clase. Si les parece, lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y eso en realidad lo que hace referencia toma a los autores Daniel Valdés y Alexia Ratazzi. Daniel Valdés es un psicólogo que explica lo que es el autismo, y lo mismo pasa con Alexia Ratazzi. Explican desde diferentes perspectivas lo que es el autismo. Claro, ella Bueno. había mencionado eso, como que no le hicieron ningún aporte como para que avance, por eso no los desarrolló tanto. Ah, Por eso, ella lo nombra, pero en realidad se basa en Lorna Wynne y en el otro que nombró el profesor, que no me acuerdo, se me fue el Leo Kanner. Pero también como que les da dos perspectivas más para que las tengan en cuenta. De todos modos, yo ahora lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y lo voy a subir al Classroom para que lo tengan ahí a mano, el PowerPoint que realizó Aldana, que ella lo hace apoyándose para dar la clase. excelente. Bueno, muchas gracias, Nati. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a ir empezando entonces con la clase del día de hoy. Y luego, si hubiese alguna otra duda con esto, lo vamos a despejar, lo voy a charlar con Aldi y ella me informará un poco cuál era la propuesta del porqué de estos dos autores, ¿sí? En principio, chequeé rapidito en la bibliografía y no están y no se encuentran, no por lo menos dentro de los autores que hemos dado o que hemos dejado en el aula virtual, ¿sí? Deben haber sido por ahí aportes de la propia formación de ella, y está muy bien, está muy bien. Bueno, en principio y antes que nada, agradecer y felicitar por los exámenes que han realizado, ¿sí? Realmente muy rapidito, no me voy a quedar mucho tiempo con esto, pero han realizado una serie de exámenes muy buenos, ¿sí? Han realizado una serie de exámenes muy buenos. Quería felicitarlos por el esfuerzo, ¿sí? Por el esfuerzo que han realmente realizado y por la calidad de los exámenes que han logrado llevar adelante, ¿sí? Así que felicitar por el trabajo que han hecho. Aquellas personas que no hayan alcanzado el 7, ¿sí? Aquellas personas que no hayan alcanzado el 7, recuerden que tienen una instancia de recuperatorio que se anexará con el segundo examen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que aquellas personas que no hayan llegado al 7 tendrán en ese segundo examen una o dos preguntitas más, sobre todo aquellas que por ahí anduvieron medio flojas del primer examen, ¿sí? Esa va a ser la forma de compensar en este caso un primer examen que no ha logrado alcanzar el 7. ¿Bien? Así todo, luego me quedo un ratito después de orar para con aquellas personas que han necesitado, que necesitan llegar a alcanzar lo que es esta instancia de evaluación, ¿sí? Así que bueno, nada, nuevamente felicitaciones, ¿sí? Felicitaciones. Si mi toma de notas no falla, la última clase que han tenido conmigo, hemos estado conversando sobre el juego, ¿sí? Y hemos hecho alguna introducción con respecto a lo que es el juego, algunas de sus características, pero todavía nos está faltando poder ubicar los distintos tipos de juego, ¿sí? Los distintos tipos de juego y de qué manera se pueden llegar a utilizar. Y cuáles en este caso también los beneficios que tienen cada uno de estos juegos, ¿sí? Bueno, en este caso la perspectiva que vamos a abordar para pensar el juego será sobre todo teniendo en cuenta los estadios piagetianos, que ya hemos desarrollado hace un tiempito atrás, ¿sí? Estos estadios piagetianos que ya hemos desarrollado. ¿Cómo lo vamos a observar o en qué punto se pone en contacto con la noción de juego? Bueno, será teniendo en cuenta justamente los nombres de los estadios y las facultades de los estadios. ¿Por qué? Porque cada uno de los estadios piagetianos va a dar lugar a un tipo distinto de juego. ¿Bien? Los recordamos rápidamente, por lo menos los dos primeros. Empezamos con el sensorio motor, ¿sí? Y luego teníamos el preoperatorio o preoperacional. ¿Bien? Luego también teníamos las operaciones concretas y el operatorio formal, ¿sí? Pero no nos vamos a meter tanto ahí. Ahora, haciendo un recorrido evolutivo de los tipos de juego, vamos a empezar por el primero, ¿sí? Por aquello que se presenta como primero, en términos evolutivos, por lo tanto, desde el sensorio motor, ¿sí? Desde lo que es el estadio sensorio motor. ¿Qué tipo de juego nos brinda el sensorio motor? Bueno, justamente
el sensorio motor nos brinda lo que se conoce como juego de ejercicio, ¿sí? O juego funcional. Se lo puede llamar de cualquiera de las dos maneras. Juego de ejercicio o juego funcional, ¿sí? También es muy probable que en algún lado, esto en lo que se corresponde, por ejemplo, a psicomotricidad se lo ve de esa manera, que lo encuentren como juego sensorio-motor, directamente que tenga el nombre de la fase, ¿sí? Que el niño se encuentra transitando. Por lo que ya tienen un montón de nombres, ¿sí? Pero nosotros vamos a quedarnos en este momento como el juego de ejercicio. Ahora, ¿cuáles son las características de este juego de ejercicio? Y recuerden que estamos sobre todo ubicándonos entre los 0 y los 2 años. Profe, ¿esto quiere decir que no puede haber un juego de ejercicio a los 3 años, o a los 4, o a los 5, o a los 6? No, en lo absoluto. Sí podrá haber y se sostendrá el juego de ejercicio. No es que pasado los 2 años ya este juego no existe, ¿sí? Se sostiene, se mantiene y el niño sigue teniendo este tipo de juegos. Lo que ocurre es que por este tiempo el juego de ejercicio es prácticamente el único tipo de juego que hay, ¿sí? Esa será en todo caso la relación entre la fase y el juego. Bien, ahora, ¿qué ocurre con el juego de ejercicio? ¿Qué características tiene? Bueno, si nosotros recordamos un poquito la cuestión del sensorio motor, teníamos las distintas reacciones circulares, ¿sí? Bueno, el juego de ejercicio se va a apoyar en estos tipos de reacciones circulares, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar que así como hay 3 tipos de reacciones circulares, habrá 3 tipos de... Perdón, ahí está. Habrá 3 tipos de juegos de ejercicios, ¿sí? El primer tipo de juego de ejercicio es aquel que se lo conoce como juegos con el propio cuerpo, que derivarían de manera directa con o de lo que son las reacciones circulares primarias, ¿sí? Son juegos con el propio cuerpo. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de juegos que se llevan adelante? Bueno, en este caso tenemos todos juegos, ¿sí? Ahí me sale que Nati ya les dejó en el aula virtual el material nuevo con el PowerPoint, ¿sí? Bueno, los distintos tipos de juegos que se ponen en juego son arrastrarse, gatear, caminar, balancearse, ¿sí? Como pueden ver, tiene que ver directamente con el propio cuerpo del sujeto, no aparece ningún otro elemento, ¿bien? En este tipo de juego, ¿sí? Luego tenemos los juegos de ejercicio con objetos, ¿sí? Como segundo tipo. ¿Qué pasa en este tipo de juego? Bueno, lo que va a ocurrir es que ciertamente el foco de atención tendrá que ver con el objeto, en tanto reacciones circulares secundarias, ¿sí? Y vendrán comportamientos del orden del morder, chupar, ¿sí? Arrojar, sacudir. Bien. En este caso, lo que está ocurriendo es que se va a explorar de manera sensorial estos objetos, ¿sí? Se los explora de manera sensorial y de esta manera se puede empezar a tomar registro de los objetos, ¿sí? De los objetos. Y en tercer momento tenemos los juegos orientados a personas, ¿sí? Juegos orientados a personas. Esta tendencia, desde lo más narcisista, si se quiere, o desde lo más egocéntrico hacia el exterior, se irá sosteniendo en los distintos tipos de juegos, ¿sí? Hay como un desarrollo desde lo interno hacia lo externo, ¿bien? ¿Cómo son los juegos con personas? Bueno, en este caso tienen que ver con el hecho de esconderse, de poder
tocar al otro, reírse con otro, sonreírle a un otro, ¿sí? En estos juegos lo que se favorece por sobre todo es la interacción social, ¿sí? Ya empieza a proponer desde esa perspectiva juegos asociados a lo vincular. ¿Bien? Juegos con personas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estos tres tipos de juegos en tantos que son juegos de ejercicio? Bueno, estos tipos de juegos favorecen, por ejemplo, el desarrollo sensorial, ¿sí? Favorecen el desarrollo sensorial, el desarrollo oculomanual, también favorece la coordinación de los desplazamientos, la coordinación de los movimientos. También contribuye al desarrollo del equilibrio. El equilibrio se divide en dos, ¿sí? Hay un equilibrio estático y hay un equilibrio dinámico, en donde el equilibrio estático es aquel equilibrio que se pone en juego con un cuerpo en estado de quietud, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahora, o yo ahora, ¿bien? Que nos encontramos en un estado de equilibrio estático, y un equilibrio dinámico que tiene que ver con un equilibrio que se pone en juego ante este cuerpo en movimiento, sobre todo ante desplazamientos, ¿sí? Vieron que es muy común que el niño aprenda a pararse, ¿sí? Pero que al momento de dar los primeros pasos caiga de cola, ¿no? Es muy común esto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y que hay un desarrollo del equilibrio estático en primera medida, y luego un desarrollo del equilibrio dinámico, ¿sí? También favorece que el niño pueda ir comprendiendo el contexto, ¿sí? Puede ir comprendiendo el contexto, todos aquellos objetos que componen el mundo. También tiene el beneficio que paulatinamente va construyendo lo que es el sentido de autosuperación. ¿Por qué de autosuperación? Bueno, porque todas las habilidades sensoriomotoras se desarrollan con la práctica, ¿sí? Entonces se empieza a construir de manera muy temprana, si se quiere, esta idea de el que persevera triunfa, ¿no? Esa es un poquito la idea. Y también favorece a la interacción social, ¿sí? Lo que es la interacción social, sobre todo con aquellos vínculos primarios, ¿sí? Con aquellos vínculos primarios, aquellos adultos significativos. Entre otras cuestiones. Bien. ¿De qué manera evoluciona el juego funcional? Bueno, la evolución del juego funcional va a ser o va a estar directamente asociada a los distintos subestadios del sensorio motor, ¿sí? Hasta el cuarto mes de vida, bien, hasta lo que es el cuarto mes de vida, acá lo que nos está faltando es, según Piaget, ese momento del nacimiento hasta el primer mes, que es el momento reflejo, ¿no? Pero hasta el cuarto mes de vida, en este caso, en el juego sensorio-motor, lo que tenemos son reflejos involuntarios, ¿sí? Reflejos involuntarios y las respuestas circulares primarias, como forma de poder comprender el juego, ¿sí? El juego en estos primeros 4 meses. Entre los 4 y los 8 meses, tenemos ya una respuesta
circular secundaria, ¿sí? Una respuesta circular secundaria en donde la conducta que se lleva a cabo es una conducta del interés del sujeto, ¿sí? Como en la respuesta circular primaria, pero que está orientada a objetos. ¿Bien? Que está orientada a objetos. Ya entre el octavo y el año de vida, la conducta y el juego obedece a la lógica de la conducta orientada a metas, ¿sí? Se empieza a realizar distintos tipos de comportamiento con el objetivo de justamente alcanzar una meta o de tener un objetivo, ¿sí? Se empieza por primera vez a establecer cierta planificación de aquello que ocurre. Ya entre el año y el año y medio, el juego se complejiza. ¿Por qué? Porque el nivel de coordinación entre los distintos esquemas que permite, bueno, permite, ¿sí?, que el niño pueda utilizar un objeto con el fin de poder, con el fin de alcanzar cierto objetivo, utilizar ese objeto como herramienta, ¿sí? Y entre el año y medio y los 2 años, lo que se va a presentar sobre todo en este momento, son aquellas acciones que pueden ser representadas mentalmente. ¿Bien? Porque estamos justamente en plena transición hacia el preoperatorio y con esto la llegada del simbolismo. ¿Bien? Ahora, el siguiente juego tiene mucho que ver con esta transición que venimos ubicando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el segundo tipo de juego, aquel que se ubica en el preoperatorio, ¿cuál será? El juego simbólico, juego del cual ya hemos hablado un poco hace algunas clases atrás, ¿sí? ¿Y por qué hemos hablado? Y bueno, porque si hay algo que es propio, ¿sí?, del preoperatorio, será justamente el juego simbólico. ¿Sí? Si habrá algo que sea propio del preoperatorio, es el juego simbólico. Recuerden que estamos en los años conocidos como los años dorados o los años de oro. ¿Bien? ¿En qué consiste en términos generales el juego simbólico? Bueno, en términos generales dijimos que consiste en poder simular acciones, ¿sí?, en poder tomar cierto objeto y mediante la simbolización convertirlo al servicio del juego en otra cosa. Lo que permite el juego simbólico, como el símbolo o el pensamiento representacional como tal, es justamente poder hacer... Sí. Me quedé en objeto. Tomar este objeto. ¿Qué venía diciendo? El término consiste en poder simular, en tomar este objeto, y me quedé ahí. Bueno, ok. La cosa viene más o menos así, ¿no? Por tomar ese objeto y hacerlo funcionar como otra cosa, ¿no? O que represente otra cosa, al servicio del juego, claro, ¿no? Listo, gracias. En este caso, el juego simbólico tiene también su serie de beneficios, ¿sí? También tiene su serie de beneficios. ¿Por qué? Porque el juego simbólico como tal, ¿no? Incluso, y esto seguramente ya hemos dicho algo de esto, pero si hay algo que el juego no es en la infancia, es un desperdicio de tiempo, ¿sí? Ningún niño juega demasiado, ¿no? Hablan demasiado en tanto pensarlo como exceso, ¿sí? Forma parte de en este caso, de las estrategias que tiene el niño para poder generar distintos procesos de aprendizaje. Estaba realizando un trabajo entre ayer y anteayer
en un trabajo orientado a lo que son los derechos del niño y el trabajo infantil, ¿no? Bueno, y claramente lo que aparece como constante en los derechos, en este caso, es justamente el derecho al juego. ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo, ¿no? Ya vimos con el sensorio motor, el juego no es solamente una instancia de esparcimiento, que claro que lo será, pero no es solamente eso, sino que es completamente beneficioso para el desarrollo evolutivo, para el desarrollo psicológico del sujeto, ¿sí? En este caso, hablando del juego simbólico, una de las cuestiones que nos va a permitir es lograr comprender, ¿sí? Lograr poder generar aprendizajes, ¿sí? Y asimilar el contexto que circunda al sujeto, ¿sí? ¿Qué permite entonces? Bueno, permite que el sujeto pueda asimilar en los términos de Piaget los objetos de la realidad. Bien, claro que de manera simbólica, ¿sí? Claro que de manera simbólica. ¿Qué otra cosa permite? Bueno, permite que el niño pueda ubicarse dentro de los roles que hay establecidos socialmente, ¿bien? Para que pueda ir estableciendo un conocimiento sobre los mismos, sobre los distintos roles sociales. ¿Bien? ¿Esto por qué ocurre? Y bueno, porque los niños, en la medida que se encuentran llevando adelante un juego simbólico, muchas veces en lo que diagraman, ¿no? Un guión para este juego, necesitan poder asumir roles distintos, ¿sí? Justamente para la complejización de ese juego, ¿no? Entonces, en tanto que se encuentran desempeñando roles distintos, esto le vendrá muy bien en torno a lo que es la socialización y, sobre todo, poder ir encontrando un rol que le resulte atractivo hacia el futuro. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. En uno de los jardines donde yo me encontraba trabajando, había una pequeña, ¿sí? Que tenía un fuerte perfil docente, ¿sí? Fuerte perfil docente, ¿no? Y se veía claramente en los distintos tipos de juego que llevaba a cabo, ¿no? Como había una identificación con, en este caso, seguramente la docente de sala o las docentes que habrá tenido a lo largo de su vida, ¿no? Luego veremos si el día de mañana sostiene este tipo de rol o predilección por el rol, ¿no? Pero en tanto que se encuentra dentro de lo que es su juego, ¿sí? Llevar adelante este rol, ¿bien? Ella ya se va ubicando y va ensayando sobre todo cómo es, ¿no? Es realmente muy interesante, ¿sí? Otra de las cuestiones que permite o beneficio que tiene el juego simbólico es que permite y favorece al lenguaje, al desarrollo del lenguaje, mejor dicho, ¿sí? Favorece el desarrollo del lenguaje. ¿Y esto debido a qué es? Bueno, esto es debido a que los niños, cuando juegan, se encuentran constantemente verbalizando, ¿sí? Están constantemente hablando conforme se encuentran desarrollando su juego simbólico, ¿sí? La respuesta obvia podrá ser, bueno, sí, profe, hablan porque tienen que ponerse en contacto con los compañeros para saber cómo sigue el juego, qué está pasando, qué está sucediendo. Sí, claro, en los juegos en conjunto la verbalización es muy natural y constante, pero también en aquellos niños que juegan solo. Se puede jugar simbólicamente solo, y en estos juegos en soledad también el niño se encontrará constantemente verbalizando, ¿no? Entonces, en esta puesta en juego de lo que es el lenguaje, favorece y permite, y permite el desarrollo, ¿sí?
que se desarrolle el lenguaje. Bien. Y también favorece, ¿sí? También presenta como beneficio que permite sujetos más imaginativos, ¿sí? Y más creativos. El juego favorece a la imaginación y a la creatividad. Ahora, así como hemos ubicado en el juego sensorio-motor o en el juego de ejercicio, que se observa cierta evolución con tendencia a tener en cuenta al otro, esto también se va a replicar de igual manera en el juego simbólico. Se replica de igual manera. Un juego que en principio es más egocéntrico y que luego termina ampliándose hacia un juego más con otros, ¿sí? ¿Cómo se establecen estos en este proceso? Bueno, tenemos 3 tipos de juego simbólico, teniendo en cuenta justamente el nivel de apertura, ¿sí? El nivel de apertura para con los demás. El primer juego simbólico es el juego individual, ¿sí? Juego individual, ¿bien? En el juego individual lo que ocurre es que el niño juega, claro que juega, pero no tiene en cuenta al resto de las personas para poder desempeñar su juego, ¿sí? Solamente juega, ¿bien? En un segundo momento, y sería el segundo tipo de juego asociado con este camino que estamos estableciendo, tenemos el juego en paralelo, que nosotros hemos visto hace un par de clases atrás como en monólogos colectivos, ¿sí? Pero que es el juego en paralelo. ¿Bien? La característica es la misma que vimos en aquel momento. Vamos a repetirla por si las dudas. ¿Cuál es el juego en paralelo? Bueno, justamente ese juego que a la visión diera la sensación que el niño se encuentra jugando con otro, ¿sí? Cuando lo observamos, pareciera ser que el niño juega con otro, pero en la medida que nos acercamos y prestamos atención, ¿con qué nos encontramos? Con que en realidad no están jugando juntos. Cada cual juega su propio juego, ¿sí? Cada cual juega su propio juego, pero lo hacen en un espacio compartido, ¿bien? Este juego en paralelo será, si se quiere, las bases de lo que es el juego que viene a continuación, que es el juego compartido, ¿sí? Justamente es un juego que se abre a la posibilidad de compartir o de jugar con un otro. ¿Y por qué el juego en paralelo es como, si se quiere, el preámbulo? ¿Sí? ¿Por qué anticipa esto? Bueno, porque en realidad el niño en ese momento es cierto que no está jugando con otro, que el juego sigue presentándose de manera cuasi individual, pero tiene la posibilidad de modificar su propio juego observando al otro, que no es lo mismo que jugar con el otro, ¿sí? No es lo mismo que jugar con el otro, pero indica que hay una puertita que se está abriendo, ¿sí? Al encontrarse esta puertita en pleno proceso de apertura, el niño empieza a tener en cuenta algunas características del juego del otro para modificar las propias, y luego más tarde, con el juego compartido, deberá o se encuentra en la posibilidad de compartir con el otro, de escuchar a este otro, de prestar atención a este otro, para modificar su juego en la relación o en la puesta a un juego de un juego conjunto, ¿sí? De un juego grupal, ¿bien? Esto es sin duda más complejo porque logrará o buscará que los distintos actores del juego logren coordinarse para poder realizar un juego con sentido, ¿sí? Y luego tenemos el juego de reglas, ¿sí? Lo que se conoce como juego de reglas. ¿Qué pasa en los juegos de reglas? Bueno, el niño desarrolla y construye la capacidad de ¿qué? De poder jugar juegos reglados, ¿sí? Cuando hablamos de que construye la capacidad de jugar juegos reglados, lo que estamos diciendo es que el niño podrá jugar juegos que tienen reglas sin que esto suponga necesariamente la intervención de un adulto, ¿sí?
Claro que puede haber un adulto facilitando lo que es el proceso de juego. Sí, claro que puede haberlo, y no será para en absoluto nada negativo. Pero también podrá haber un desempeño de juego reglado, ¿bien? De manera, si se quiere, autogestiva por parte de los niños, ¿sí? En los juegos de reglas, por lo general, se sabe qué rol debe tener cada uno de los participantes de este juego, ¿sí? Porque justamente si se establecen reglas dentro de un juego, es porque hay ciertas formas de procedimiento que llevan al juego en sí mismo, ¿bien? Por ejemplo, la escondida, ¿sí? Por ejemplo, la escondida. Sabemos que hay 10 niños jugando la escondida, 9 tendrán un rol de esconderse y uno tendrá el rol de ser el que busca, ¿sí? Cada cual tiene su rol asignado y en tanto que tiene asignado el rol, el juego podrá ser posible. ¿Por qué? Porque si el niño, bien, que tiene que esconderse se pone a buscar, automáticamente ese juego se ve desarticulado, ¿sí? Se ha visto roto en lo que es la lógica del desarrollo del juego. Entonces, el juego reglado o el juego de reglas, ¿bien? Va a permitir sobre todo beneficios asociados a qué? Y bueno, asociado a la socialización, ¿bien? Sobre todo asociado a la socialización. Y también, en tanto que son juegos reglados, muchas veces presentan dentro de sus características la posibilidad de perder o de ganar, ¿sí? Este tipo de juegos introducen muchas veces en la dinámica de los niños el hecho de que se puede perder y se puede ganar. Y Profe, aunque sí, y también, por ejemplo, con esto de esperar los turnos o de, bueno, no enojarse cuando uno pierde, no hacer trampa. completamente, completamente. Esto será importantísimo. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollar aquellas habilidades sociales que le van a ser útiles para el día de mañana, ¿sí? El hecho de poder tolerar la frustración que conlleva el hecho de haber perdido, el hecho de tener que respetar las normas del juego, subir a turnos, por ejemplo, como bien decías, ¿no? Esto ubica de alguna manera cierta resignación de lo que es la propia libertad al servicio de un juego con un otro. Y la sociedad, si bien no es un juego, estamos constantemente realizando este tipo de ejercicios, ¿sí? De manera constante estamos realizando este tipo de ejercicios y de alguna manera este tipo de juegos nos permiten ir ensayando este tipo de habilidades hacia el día de mañana, ¿sí? Claro que es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Claro que es un proceso de aprendizaje, no hay niño que nazca sabiendo perder o que se lo vaya a tomar bien. Habrá quienes se lo tomen mejor y habrá quienes se lo tomen peor, pero es un buen momento, ¿sí? Es un buen momento para poder empezar a trabajar lo que es esta tolerancia a la frustración, a respetar un turno, a aguantar los tiempos, ¿sí? A formarse en una fila. Es un muy buen momento. ¿Bien? También tiene como beneficio que permite la construcción de conocimiento, ¿bien? Y habilidades. Para luego más tarde favorecer lo que son las habilidades cognitivas superiores, ¿sí? Habilidades psicológicas superiores, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, favorece lo que es memoria, ¿sí? Trae consigo beneficios en lo que es memoria, nuevamente lenguaje, lo que es atención, lo que es reflexión, lo que es el razonamiento, entre otras.
Y luego tenemos un tipo de juego que es transversal a todas, ¿sí? Es transversal a todos el momento evolutivo, ¿sí? Exceptuando el primer año, ¿no? Pero es transversal, no tiene una fase en específica, ¿sí? No tiene una fase en específica. Y son los juegos de construcción, ¿sí? Los juegos de construcción se observan de manera desde muy temprano hasta pasados los años, ¿sí? Juego de construcción. ¿Cuándo aparece el juego de construcción? Y bueno, aparece aproximadamente alcanzando el año de vida, ¿sí? Por eso que dije que el primer año se ve exento. Obviamente está muy asociado con que todavía no hay noción de objeto permanente por este tiempo, por lo cual este juego es insostenible sin ese criterio, ¿sí? Y como bien le decía, es transversal a todas las etapas. Y claro que, como los distintos tipos de juegos que hemos visto, también evoluciona, ¿sí? También hay una evolución del juego de construcción, ¿sí? La primera forma de juego de construcción que hay es una forma muy primitiva, muy sencilla, que consiste solamente en apilar objetos. ¿Bien? Solamente en apilar objetos. Pero esto será muy importante porque va a permitir que el sujeto, que el niño, ¿sí? Vaya perfeccionando paulatinamente lo que es esta acción, ¿sí? Esta conducta motora. Posteriormente, la construcción va a empezar a tener significado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la construcción va a estar mediada por la capacidad simbólica del niño. Entonces, podrá construir algo y adjudicarle un sentido a esto que ha construido, ¿sí? Poder darle un sentido, una forma que represente algo. Así como puede poner las cosas en palabras, también podrá dibujar y así también podrá poder representarse con una construcción, un objeto. Y ya a partir de los 6 años, el juego de construcción se vuelve un juego más intelectual, que tendrá como objetivo, si se quiere, poder fomentar lo que son las capacidades cognitivas por parte del sujeto. Profe, Sí, un ejemplo, cuando yo estoy trabajando, cosa que yo hago, mi hijo me quiere ayudar y me imita. Si estoy cortando pasto, tiene un carrito y corre de punta a punta. La cancha, que estoy cortando y él, no sé cómo no se sale cansado, obvio, se estresa. Estoy pintando y él también quiere pintar. Estoy baldeando y me agarra una escoba y hace lo mismo. bueno, ahí tenemos lo que es de esta forma un juego que se pone en juego, juego que se pone en juego por imitación. Y está muy bien, porque los niños, como muchas personas, ¿no? Aprenden sobre todo, y esto ya lo decía Bandura, que ha fallecido hace poquito, hay una serie de aprendizajes que no se dan vía la palabra, ¿sí? Hay toda una serie de aprendizajes que se dan por observación, ¿sí? Hay toda una serie de aprendizajes que se dan por observación y que también, ¿no? Tienen como foco de impacto lo que son las neuronas espejos y demás, ¿no? Esto que nos permite poder figurarnos una conducta o un movimiento de manera interna y luego expresarlo de manera externa, ¿no? Realmente muy interesante y está perfecto que pase esto, ¿no? Lo que sí tiene el juego de construcción, como todos los juegos que hemos visto, ¿sí? Es que también tiene un desarrollo que va desde lo individual a lo colectivo, ¿sí? Al comienzo, el juego de construcción es un juego plenamente o meramente individual, ¿sí? Es un juego individualista, que luego, conforme pasa el tiempo, puede terminar generando
un juego que se pueda desarrollar en conjunto, ¿sí? Un juego que se desarrolle de manera conjunta y que tenga un sentido mutuo entre personas, ¿no? Nuevamente, en el jardín era muy común que un grupo de niños juntara, compartiera, ¿no? Nada, les pongo un ejemplo. ¿Sí? Al comienzo, la señora entregaba los ladrillitos, las maderitas, ¿no? ¿Y qué hacía? Que cada niño agarraba sus propias maderitas y cuando no, querían robarle por ahí a un otro, ¿sí? Pero jugaban cada cual con sus maderitas, ¿sí? Cada cual con sus maderitas. Ahora, ya cuando nos encontramos en una salita de 4 avanzada, una salita de 5, nos encontramos con que por ahí los niños no se cierran cada cual con su grupo de maderitas, sino que se empiezan a preguntar, ¿juntamos? Y se juntan un par, ¿no? ¿Y qué hacen? Juntan todas las maderitas y establecen construcciones conjuntas, ¿no? Por lo general, el juego más común es que busquen hacer una casa o que busquen hacer la torre lo más alta que puedan, ¿no? Buscan hacer la torre, ¿no? Entonces uno agarra abajo, otro agarra el medio, otro agarra de arriba, se tambalea para todos lados, ¿no? Bueno, en este caso lo que observamos es una evolución en la capacidad de poder coordinar con el otro un juego, así como se dio en el juego en el simbólico, así como también se vio en el juego de ejercicio, también se ve en el juego de construcción, ¿sí? El juego de construcción tiene también sus beneficios, ¿sí? Que los niños puedan jugar y puedan tener juego de construcción tiene sus correspondientes beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, en principio la mayoría van a ser beneficios dentro del marco de la expresión motora, ¿sí? Van a tener muchísimo que ver con la expresión motora, con el esquema corporal, el espacio y tiempo, ¿sí? Pero vamos a ir ubicándonos desde a poquito, ¿bien? El primer beneficio que va a tener en este caso el juego de construcción es contribuir a la construcción del razonamiento espacial, ¿sí? Otro beneficio que tiene el juego de construcción es que también favorece al desarrollo de la creatividad. Permite que el niño pueda irse abriendo a un juego compartido con otros. También permite desarrollar y perfeccionar la coordinación óculo-manual. También favorece un aumento en el control corporal, ¿sí? Que el niño tenga que empezar a realizar ajustes en sus propios movimientos que permitan un mayor control corporal. El aprender a compartir, profe. Bueno, también ahí tenemos una cuestión del marco de la socialización, ¿no? Poder compartir con un otro. También un buen desarrollo de la motricidad fina. Perdón que interrumpa, que me quedé pensando con lo que dijo Elba. Y puede ser también que haga juego dramático, ¿no? El nene, o ese de imitación, es dramático. Sí,
sí. Pero, ¿cómo es limitación? No, o de imitación, porque me quedé ahí pensando, viene a ser más o menos lo mismo. Bien. Sí, en distintos niveles, ¿no? Pero en principio sí. ¿Cuál es la diferencia? Esto habría que ver bien cada caso, ¿no? Pero cuando hablamos por ahí de un juego de imitación, sí, por lo general lo que se tiende a hacer es replicar en el acto, ¿sí? Y de manera inmediata aquello que el otro está haciendo, ¿no? Si luego se diera por ahí de manera más diferida, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de compuesto también, ¿no? Cuando se Algo como realiza que ya conoce y repite. exactamente. Es la cuestión de que se realice de manera diferida o no, habla de que hay presencia del orden de lo simbólico, ¿no? Como para poner un ejemplo que está bastante alejado de esto, ¿no? Pero como para que se entienda. La sonrisa social, ¿sí? Es una habilidad que se adquiere por el primer trimestre, ¿bien? Y es un acto de imitación en simultáneo. El niño sonríe porque hay alguien que le está sonriendo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un acto imitativo. ¿Sí? Esto aparece. Y otra cosa muy distinta será cuando el niño, por ejemplo, se encuentre realizando una imitación diferida, por ejemplo, del acto de manejar que vio en el padre, ¿sí? ¿No? Entonces lo ve o a la madre, la ve la madre manejando y él hace como que maneja, ¿bien? Pero lo hacen diferido porque tienen la capacidad de poder traer esta escena a la actualidad. Sí, está bien, gracias. No, Y es de una, nada, ¿no? y es una costumbre que hace todos los jueves o viernes que yo voy hago la misma rutina y ella sabe la misma rutina, busca su carro, busca la escoba, sabe que voy a hacer, hace todo lo que yo hago. Bien, sí, porque para colmo, y esto está bueno que también lo digas, porque Un hábito que ya como han por ahí señalado la clase pasada, los juegos siempre toman componentes de la realidad, ¿sí? El juego siempre toma componentes de la realidad. El juego se nutre de aquellos elementos que el niño tiene a disposición, ¿no? Entonces, si esto es rutina, el niño lo tomará con más frecuencia, porque forma parte del orden de su vida, ¿no? Lo que le resulta común. Claro que sí, claro que sí. le cuento lo otro caso. Cuando voy a trabajar al country que tengo acá cerca de mi casa, me dice, vamos a la casa linda esa, porque ya sabe lo que él va a hacer ahí. Él se va a sentar en el sillón, me va a pedir el celular y va a ver YouTube, los dinosaurios. Y se conoce todo el camino. Ya dice allá, allá y ya no necesita que yo lo guíe. Claro, va solito, ¿no? Sí. Sí, no, aprenden rapidísimo, rapidísimo. Y adoptó unos abuelos políticos, unos amigos, como los abuelos paternos de él no le dan bola, le presenté un matrimonio y ya los adoptó. Y ayer iba con mi hija y le dice, ella no me dejó entrar en la casa de mis abuelos. Iba por la vereda cuando va al jardín y clarito, dice, acá viven mis abuelos, como si fuera que uno lo va a joder a ellos con 4 años. Claro, bueno, está muy bien, hace vínculos sociales. Sí. Bueno, el juego de construcción también favorece, ¿sí? Lo que es la atención, ¿sí? La atención también favorece la capacidad de concentración. Hablando así, poniendo ejemplos, ¿no? El otro día fue el cumpleaños de mi nene, y claro, era todo un despelote, vino gente a casa, el primito, los tíos, ¿no? El pelotero, bueno, toda la cuestión, ¿no? Y la tía le trajo un juego de, ¿cómo se llama esto? Los Lego, los Rastel, ¿no? Cuestión que, claro, ¿no? Los cumpleaños, porque mi nene cumplió 5, suelen ser pequeñas carnicerías, ¿no? Acá faltaban chicos porque, bueno, no invitamos niños por la cuestión de la pandemia y qué sé yo. Pero el enano habrá estado por lo menos 1 hora sentado en la mesa, y él es bastante inquieto, ¿sí? Jugando con los Legos que le trajo la tía, ¿no? Bueno, en este caso, este Lego favorece lo que son juegos de construcción, ¿sí?
favorece lo que es juego de construcción. Y ese tiempo que estuvo sentado, ese tiempo que estuvo atento, ese tiempo que estuvo concentrado a la realización de los distintos elementos que iba fabricando, se encontró dentro del marco de este juego trabajando lo que es la atención, ¿sí? Justamente porque se encontraba en un contexto con mucho bullicio que demandaba de un esfuerzo para poder sostener lo que es la conciencia a lo que era este juego particular, que era esto de los legos, ¿no? Bueno, ¿qué es la atención? Bueno, justamente poder focalizar, ¿no? Poder focalizar en cierta información de la realidad y poder dejar de lado en ciertos aspectos que en este caso pueden presentarse como disruptivos, ¿sí? Con respecto a esto, y un poco parecido también, cuando el juego de construcción se realiza sin un modelo presencial, ¿sí? Si se realiza sin el modelo en concreto, se trabaja también lo que es la memoria visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque al niño se le presenta un modelo y el niño luego puede tratar de representarlo con sus propios elementos, con sus propios bloques, ¿sí? Bueno, en ese caso va a estar trabajando lo que es la memoria visual, ¿sí? Porque el objeto no está y tendrá que recordarlo según lo ha observado. Y también permite el juego de construcción lo que es el desarrollo de habilidades, ¿sí? Tanto de análisis como de síntesis. ¿Cuáles son los aportes que se le pueden ubicar en este caso al juego pensándolo desde el desarrollo? ¿Sí? ¿Qué aportes tienen? Hablando del juego de manera general, no de los distintos tipos que hemos visto, ¿sí? Bueno, uno que ya hemos nombrado en la clase anterior es justamente el de evitar la frustración, ¿sí? En tanto que el sujeto se encuentre desempeñándose en el marco de un juego, los errores tendrán menor relevancia. Otro de los aportes es favorecer el desarrollo cognitivo. ¿Por qué el desarrollo cognitivo? Bueno, porque conforme el niño se encuentra jugando, lo que está ocurriendo es una interacción de tipo beneficiosa para con el medio, ¿sí? Y esta interacción beneficiosa para con el medio va a traer consigo, gracias, va a traer consigo que el niño pueda comprender su entorno, pueda comprenderlo, asimilarlo, y en base a la comprensión del entorno, a la asimilación del entorno, puede ir desarrollando sus pensamientos. También genera aportes para el desarrollo social. ¿Por qué aporta al desarrollo social? Bueno, porque el niño se encuentra pudiendo establecer en estos juegos lo que es el concepto de reciprocidad social, ¿sí? Esta cuestión de que, esto va a sonar medio mercantilista, pero forma parte de lo que es la realidad, ¿no? Que uno debe dar también para recibir. Y esto es muy importante porque por una cuestión lógica, el niño, en el marco de lo familiar, está completamente acostumbrado a dar sin recibir nada, ¿no? Pensándolo desde el infante. Perdón, a recibir sin dar nada.
Luego tenemos que el juego también facilita lo que son los procesos proyectivos, ¿sí? El juego como proyección, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el niño podrá tramitar a lo largo del juego experiencias del orden de lo personal que le resulten angustiantes. ¿Sí? El juego es un lugar donde el niño puede proyectar. Y en tanto que proyecte, podrá ser un buen lugar de tramitación. ¿Sí? De tramitación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de ponerlo en palabras sencillas. Que el niño pueda trasladar cierto suceso afectivo, no necesariamente tiene que ser algo terriblemente malo, ¿sí? Pero algo que le ha generado angustia, por ejemplo, que papá me rete, bien, a un juego, lo que permite justamente es que el niño vaya desarrollando su capacidad de tolerancia, que pueda ir manejando sus impulsos internos, que no sea una pura pelota de descarga, ¿sí? Ah, ok, Flor. ¿El resto me escucha bien? Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí. Bien. Bien, está medio feo el día, puede ser que haya. Y también va a aportar al desarrollo motor. Yo no dice milagros. ¿No me estás escuchando bien? Que está medio feo el día, yo estimo que por ahí tendrá que ver con que claro, el viento sacudiendo los cables, vaya a saber, ¿no? Bueno, y luego, como bien decía, el desarrollo motor, ¿sí? El juego favorece, sí, estimula justamente los logros motores por parte del niño. Ahora, nosotros en la clase pasada ubicamos si era posible que un adulto confiscara, ¿no? Confiscara el juego en el niño, convirtiéndolo en algo que no es, ¿no? Y hoy hemos llegado a la conclusión que no, ¿sí? Bueno, sin embargo, el adulto, para poder explotar, cuando digo explotar, para poder, no sé si la palabra es explotar, no sé si es la mejor palabra, para poder potenciar, si se quiere, lo que se corresponde al juego como tal, ¿sí? Debe tener un papel lo suficientemente profesional como para que permita que este desarrollo del juego alcance sus niveles más óptimos, ¿sí? En este caso, el adulto debe comprender que, que el protagonista, siempre el protagonista del juego, es el niño, ¿sí? El protagonista del juego es el niño y el adulto, si va de alguna manera a interferir en ese juego, que lo haga como un facilitador, ¿sí? El adulto debe facilitar lo que es estas instancias de juego, ¿bien? Pero no ser un extremo organizador del mismo. ¿Cuál es el papel del adulto en este caso? ¿No? Pensándolo nosotros desde la práctica. Y bueno, será de mediar. ¿Mediar entre qué? Entre las características típicas del desarrollo que tenga ese niño, ¿sí? Pensarlo desde la fase del desarrollo que esté, y el tipo de juego que vaya a desempeñar. Bien, será muy importante poder tener en cuenta el criterio evolutivo y el juego para poder aprovechar el desarrollo de los beneficios que hemos estado hablando anteriormente. El adulto, en todo caso, deberá ser un promotor del juego y tratar de lograr que el mismo se ponga en juego con la mayor creatividad posible. ¿Cuáles son las características de este rol que se debe asumir? ¿Sí? Bueno, una de las primeras cuestiones con las que debemos tener al tanto para poder llevar adelante
el juego como forma de intervención, y tendrá que ver con el contexto, ¿sí? Tendrá que ver con predisponer a que el escenario sea el óptimo para el juego que queremos llevar adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto, la forma en la que se encuentra organizado el espacio, los elementos que haya, y los que no estén también, ¿no? Porque esto se ve mucho, ¿no? en lo que es cuando trabajamos en psicomotricidad, ¿no? Que la sala de psicomotricidad se encuentra organizado en distintos espacios, ¿no? Bueno, justamente la disposición del espacio, lo que es el armado del escenario, tiene un preobjetivo ya armado, que es tratar de fomentar distintos tipos de juegos, ¿sí? Bueno, acá no nos vamos a meter tan profundamente a desarrollar estas distintas áreas, pero sí decir que el escenario que se vaya a armar deberá estar orientado a los tipos de desarrollo de juego que queremos que se establezcan según, claro, la característica o el rango etario del niño, o mejor dicho, la fase evolutiva en la que se encuentra, ¿sí? Otra cuestión que le corresponde al adulto garantizar en tanto instancia de juego es que el ambiente sea un ambiente de calma, un ambiente relajado, que sea un ambiente en donde no hiciera falta tener que andar retando al niño porque tenemos un adornito puesto en algún lado que se puede romper, ¿sí? En este caso, la organización del espacio debe ser lo suficientemente relajado como para que el niño pueda sentirse en libertad de proceder, ¿sí? Que el ambiente al mismo tiempo sea un ambiente relajado, seguro, lo que va a permitir es que la intervención por parte del adulto se vea bastante reducida, porque no va a tener que estar interviniendo en pos de garantizar la seguridad entre un niño y otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son la mayor parte de las intervenciones del mundo adulto para con los niños? Bueno, son aquellas intervenciones que buscan protegerlos, sobre todo, de que el niño no haga lío, ¿sí? Que no vaya a saltar arriba de la cama, que no se vaya a caer, que no se, ¿no? Que no corra por una cornisa, qué sé yo, no saben cómo son los niños. Bueno, en este caso, si nos encontramos en un ámbito, con un ambiente que predispone a lo que es que esté relajado y que el niño pueda disfrutar, ¿sí? Esto va a predisponer a que el juego no se vea interrumpido por una cuestión de seguridad, ¿sí? Luego tenemos, como otra de las funciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? En los casos que dice uno, no, mi hijo no hace eso, adelante de todo va y lo hace. ¿Es un ejemplo? No, mi hijo re tranquilo, va y demuestra todo lo contrario. Sí, sí, también, ¿no? Esta es típica, siempre haciéndote quedar bien. No, es así. Y tiene que ver también con, y esto es normal también según el momento evolutivo, con ciertos característicos rasgos oposicionistas, ¿sí? Los niños tienen muchas veces esta tendencia a querer demostrar que no son aquello que el otro está diciendo, ¿no? Y es una cuestión saludable. Pero una pregunta, y no lo interrumpo más. ¿Vio cuando él está en su ámbito, en su casa, seguro, conmigo, y ya viene otra persona y hace todo lo contrario, se altera, como si fuera que le está privando su lugar, no sé qué, ¿no? Saca Sí. otra personalidad y cuando está solo no se porta así, pero viene alguien y ya como si fuera que le está cortando su privacidad, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, esto puede tener múltiples interpretaciones, ¿no? El porqué de estos cambios de conducta. Una de las más, quizás una de las más comunes es justamente en comprender que la acción motriz, ¿sí? Lo que se corresponde a la conducta motora, esconde un significado, esconde un sentido, ¿no? Y este sentido muchas veces tiene que ver con la excitación propia de estar contento porque ha venido un otro, ¿sí? Esto que voy a decir va a sonar feo, ¿no? Pero
yo lo veo en mi nene y lo veo también en mi perro. ¿Sí? Y perdón si suena feo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando viene alguien de afuera, ¿qué pasa con el perro? ¿Sí? Enloquece, ¿o no? Sí. Por lo menos el mío, lo que va, corre, va, viene, mueve la cola, se sube arriba del placar, ¿no? Busca, bueno. El niño, si bien claro que tiene otro tipo de intelecto, de inteligencia, también genera una mayor cantidad de movimientos y de descargas motrices. ¿Por qué? Porque los aspectos afectivos en la infancia tienen un fuerte componente motor, ¿no? Y de hecho, en psicomotricidad trabajamos, ¿no? La cuestión de lo que es el diálogo tónico, ¿sí? ¿Qué me está diciendo este niño con lo que es, en este caso, su tonicidad muscular, ¿no? Con sus movimientos, con la cantidad de conductas que está teniendo. Es muy interesante. Y eso vamos a ver que esa es una cuestión para observar también en el juego, ¿no? Claro que sí, esto que bien dice Flor, duplican la cantidad de descargas, claro que sí, porque se ven atravesados por emociones que llevan a actuar, ¿no? Llevan completamente a la acción. Como una manera de llamar la atención, mirame, acá estoy, mirá lo que hago. Claro, bueno, tenemos la cuestión de llamar la atención del otro, y también una forma de expresar la felicidad, ¿no? O la alegría, si que fuese alegría porque vino alguien, o el fastidio. El que lo visitó. Claro, o sí, o por ahí el enojo, la irritación de que me tocan las cosas, ¿no? Esto se da, es muy significativo, ¿no? Muy significativo. Pero nada, es un hermoso tema, la cuestión de la expresión tónica. Lo que pasa que a nosotros y esto también es un tema muy lindo de psicomotricidad, ¿no? Pero nosotros estamos disociados, ¿sí? El adulto, ¿cuál es el poder adulto? Disociar el movimiento de la emoción. ¿Sí? Nosotros disociamos el movimiento de la emoción. Nosotros decimos, estoy re contento, ¿sí? Pero no nos ponemos a saltar en la vía pública. Un niño salta en la vía pública, ¿sí? Vos sí, Dani, vos sos de la que... Está muy bien, porque para eso está el cuerpo, para expresar la emoción que Cuando trae. estoy cuando estoy pasada, que necesito así, que me entero, que ando en la calle. De hecho, salgo a andar en bicicleta y voy cantando fuerte, la gente me mira, no me importa nada. Está muy bien. Sí, más de una vez saltado, sí, de alegría en la calle y no me importa nada. Está muy bien. Y como dice Natalia Oreiro, que diga lo que quiera, ¿no? O algo así, dice la canción, ¿no? Sí, está muy bien. Está muy bien. Te tenés que ir cantando esa canción. Imagino que se debe llamar así. Bien. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estaba diciendo? Lo del medio seguro, ¿sí? Bueno, el adulto... Bueno, me alegro que haya gustado la nota, me alegro. Bueno, el adulto también puede tener la potestad de organizar el juego, ¿sí? De organizar el juego. En este caso, cuando hablamos de la organización del mismo, estamos hablando de brindar de alguna manera cierta estructura, ¿sí? Brindar ciertos márgenes, y que por lo general el juego tenga cierto apoyo en lo que es la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de ciertos márgenes, cierta organización, cierta estructura, no es coartar el juego del niño, sino poder brindar cierta referencia inicial a la que el niño pueda ajustarse, ¿sí? Cierta referencia inicial. Bien. Luego también tenemos que el adulto busque contribuir, favorecer a lo que es la comunicación, ¿sí? Poder abrir canales de comunicación a través del juego, ¿sí? Y que el niño pueda, a través del juego, comentar, hablar, decir qué es lo que está jugando, qué está haciendo, qué pasa después, ¿no? Consultar, preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué viene? ¿No? Entonces que el niño pueda, a partir de ese lugar, construir un camino de comunicación para con el adulto, ¿no? En tanto que se está estableciendo como nexo, si se quiere, el juego.
Luego tenemos, como otra de las cuestiones a tener en cuenta por parte del adulto dentro del juego, es que el juego se pueda ajustar a las características del niño, ¿sí? El juego se puede ajustar a las características de ese niño, y no que el niño tenga que estar estar ajustándose al juego, porque el juego no funciona de esa manera, ¿sí? El juego no funciona de esa manera, sino que en realidad el juego debe estar pensado para poder desarrollarse, ¿sí? Para poder expresarse en los términos de las capacidades que tenga el niño, ¿bien? Y no que sea una instancia de acomodación por parte del niño hacia el juego como tal. Y otra función, en este caso del adulto que vaya a trabajar con el juego, tendrá que ver con lo que es la observación y el registro, ¿sí? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el juego, como bien hemos visto, nos puede brindar una gran cantidad de información, ¿sí? Cuando digo información, y esto lo aclaro porque una vez una estudiante me hizo la pregunta, no estábamos hablando del orden de la información asociada a la interpretación, ¿sí? No hablamos de interpretar aquello que quiere decir el juego, no es una interpretación psicológica, ¿sí? No es que sacar una deducción de que el niño está jugando a esto porque se encuentra atravesando el complejo de Edipo, porque tiene una frustración para con el padre, no estamos hablando de ese tipo de información, estamos hablando de poder construir o poder tomar, ¿no? Datos del cual nos diga qué pasa con este juego que juega con este niño que juega de tal o cual manera, ¿no? Por ejemplo, si tengo un niño que puede jugar múltiples tipos de juegos, que puede inventar historias, que crea guiones, que desempeña múltiples roles, ¿sí? Bueno, nos está hablando que tenemos un niño con una gran cantidad de recursos, porque los está poniendo en juego en el juego, ¿sí? Y que por otro lado al mismo tiempo puede coordinarlos con un sentido de coherencia, ¿bien? Ahí tenemos un muy buen perfil para tener en cuenta. Pero ¿qué pasa si tengo un niño que no hace otra cosa más que revolear absolutamente todo? Que tira. Tiene juguetes y tira. Bueno, hay que ver qué está pasando ahí. ¿Por qué es que está tirando? No hay juego simbólico, no tiene la capacidad de convertir a este objeto en un representante de otra cosa. O sí puede y en realidad esto es todo descarga, ¿sí? Es pura y absolutamente descarga. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hay ahí? De esto, ¿se puede complejizar? ¿Se puede tratar de generar un momento de quiebre para que el niño pueda complejizar esto? Bueno, cuando rompen todo, sí, sí. Poder hacer un análisis de esto, ¿sí? Poder observar, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en base a la observación que nosotros hagamos, al registro que tengamos con respecto a los tipos de juego, al recurso, si es en solitario, si es grupal, si puede tener en cuenta otros, si no, ¿sí? Nosotros podemos también establecer estrategias que permitan alcanzar aquellas fases evolutivas que se encuentren como más próximas, ¿sí? Podremos generar un cierto desarrollo que permita en este caso que ese juego se convierta en algo más, ¿sí? O que siga siendo juego, pero un juego más elaborado. ¿Bien? Profe, tener en cuenta también, por ejemplo, no sé, el estado de ánimo a la hora de jugar, si se lo veía contento, triste, frustrado. Excelente, sí, sí, completamente, completamente. Poder tener en cuenta esto, ¿no? Si el juego es un momento de gozo, ¿sí? Si es un momento de alegría, si hay algo del orden de lo negativo, ¿no? Si en el juego solamente se reproducen contenidos bélicos, de agresión, ¿no? de peleas, confrontaciones. A ver, que pase esto no quiere decir no es necesariamente malo, ¿no? Pero uno presta atención a esto, ¿no? ¿Por qué todos los contenidos del juego siempre tienen que ver con tal y cual cosa? ¿Sí? ¿Se puede crear un juego en donde el niño, por ejemplo, un juego de construcción, en donde el niño pueda permanecer sentado construyendo algo?
o esta tarea es un imposible para este momento? ¿Sí? ¿A qué juega? ¿A armar pilas de 3 y a tirarlas, a destruirlas? ¿O puede sentarse y armar una estructura y verse conforme con lo que ha realizado, ¿no? Bueno, todas estas son observaciones que están muy bien tenerlas en cuenta, porque aparte nos va a dar el perfil del niño, ¿no? Profe, otro ejemplo. Yo tengo mi sobrino que tenía los mismos juguetes que tiene el mío, que mi sobrino ya no los tiene porque los rompió todos. Y la madre dice, no le compré juguete a este pendejo porque rompe todo. Pero ahí algo pasa, dice, regalarle ropa, pero algo está pasando. De todos los juguetes que tenía no tiene nada. Claro. ¿Qué pasa? Que rompe los juguetes. ¿Cómo juega? ¿Cómo los usa? ¿Los tira? ¿Los pisa? ¿Qué tipo de dinámica de juego tiene? ¿No? Claro, es muy importante ver esto. Muy importante. Sí. Y el mío todo lo contrario. Yo tengo abajo de la televisión tengo un depósito y él no rompe. Juega, los cuida. Ya no entra más nada. Bien. Esto habla, ¿no? De cómo se relaciona en este caso con los materiales, ¿no? Una buena lectura del porqué, dice Flor, completamente, sí. Bueno, nada, eso ha sido la cuestión del juego, ¿sí? La cuestión de juego. La clase que viene, si no me estoy recordando mal, vamos a empezar a trabajar con alguna patología o síndrome, trastorno, ¿sí? Vamos a estar trabajando con esto para la clase que viene. Seguramente arranquemos o con síndrome de Down o con parálisis cerebral. Con alguno de los dos seguramente vamos a estar trabajando la clase que viene, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna consulta, pregunta, duda? Sobre la monografía yo tengo una duda. A ¿Tenemos ver. que hacer una sola planificación para todo el grupo o una individual? No, es una por monografía nada más. O sea que es una grupal. Ah, buenísimo. Y yo sobre eso agrego, si los materiales, por lo que yo entendí elegimos, no sé, 3 tipos de materiales, por ejemplo, y las que integramos el grupo, todas tenemos que tener los mismos todas, ¿no? Bien. ¿O Sí. cómo era? Sí. Nati hizo ese comentario, que deben tener todas. Ahí está Nati, sí. Así lo puedo explicar. En realidad, hola chicas, ¿cómo están? En realidad, no hace falta que tengan las 3 el mismo, pero por ejemplo, si ustedes eligen una actividad que es trabajar con rompecabezas, bueno, de 3 piezas, cada una puede hacer su propio rompecabezas de 3 piezas, siempre que respeten, digamos, la línea de material que van a utilizar, porque sabemos que también es difícil que armen 3 materiales idénticos. No es la idea. La idea es que sí todas confeccionen el material. ¿Por qué? Porque esto le tiene que servir a ustedes. Es un material que les tiene que servir a futuro. ¿Se entiende? Sí, está bien. Entonces, idénticos no, pero todas tendríamos que tener el material a utilizar en la planificación. Claro. Por ejemplo, hubo un grupo, ahora se recibieron hace poquito, que trabajaron con masas de torta. Hicieron masa y de ahí desprendieron tortas para trabajar con TEA. No eran las 3 tortas idénticas, pero cada una tenía su torta. Nosotros lo que queremos es que ustedes nos suban a la monografía la fotografía del material de cada una, para que sepamos, ese material, por ejemplo, lo hizo Eva, lo hizo Daniela. ¿Por qué? Porque el día de la exposición final los pueden mostrar y pueden contarnos cómo lo usarían según el caso que eligieron o la patología que eligieron. Perfecto, gracias. No, de nada. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra consulta? Todo claro. Yo, Fede, pues me olvidé de escribirte por el Classroom, se me pasó. Con respecto a la monografía, no la veo a Vicky, creo que hoy no está. Prader-Willi, el síndrome, me parece... ¿Te parece? Porque te iba a preguntar a vos qué te parecía como monografía. Es un síndrome Popovito, acá en mi ciudad hay 2 casos,
y por ahí difiere bastante emparejado las diferencias que tiene con síndrome de Down, que por ahí mucha gente lo confunde. Eso te quería consultar, pero en vez de escribirte ya te pregunto. Sí, ese es un buen tema. Yo lo vi hace muchos años atrás. Es un síndrome, son los niños que tienen como rasgos medios como de duendecito, ¿no? ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado de síndrome? Ellos tienen la carencia de la eliminación del cromosoma 15, por eso por ahí hay mucha confusión con el síndrome de Down. Y justamente sus etapas evolutivas y en el desarrollo son semejantes, pero no son iguales. Y está bueno por ahí, más que nada por la parte motora y la estimulación temprana, que es obligatorio, y son tan poco en la Argentina que hay pocas asociaciones donde exigen que se dé aviso, digamos, de cuando nace un niño con este tipo de síndrome. Acá yo trabajé casi 8 años con uno de ellos afuera de la ciudad y la verdad que aprendes muchísimo y te das cuenta de la importancia por ahí de reconocer ese síndrome, ya que es tan poco visto. Por eso me pareció como un tema que salga de lo común. Dale para adelante, o denle para adelante, que está muy bueno realmente. Sí. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo otra. ¿Te podemos mandar Sí. la monografía para guiarnos a ver si vamos bien? Bueno, sí, pueden, manden, pero aparte manden mensajito, ¿sí? Suban Dale. y vayan avisándome, porque si no, no me voy a enterar que... Para ir haciendo una supervisión, si se quiere, de lo que es el trabajo que van realizando, ¿sí? Pero sí. Sí, o me pueden enviar un WhatsApp a mí, Nati, enviamos la monografía para que la avisen y yo ya la aviso al profesor, porque a veces la notificación, si está en el tablón, no nos llega de la misma forma que es cuando uno la entrega, la monografía, a lo mismo que sucede con el parcial. Y perdón, pero ¿dónde la deberíamos? ¿En el Classroom? ¿La podemos subir? Ahí no tengo idea. Sí, viste que hay súbanla. ¿Explico yo, Fede? Sí, claro, sí. Está la parte de lineamientos de monografía. Ustedes la pueden subir ahí. Vieron que hay una tarea creada que dice lineamiento de monografía. La pueden subir ahí, pero sepan que esa es el borrador. Después la tienen que sacar para subir la definitiva. ¿Está bien? Bueno, después me fijo bien. Gracias. Cualquier cosa igual me preguntan y yo las ayudo. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta, duda? Bueno, si no hay más consultas, entonces me despido, ¿sí? Yo me voy a quedar un ratito más conectado a Zoom, que tengo que hablar con alguna compañera, ¿sí? Así que nada, vayan desconectándose, ¿bien? Así tenemos la correspondiente, tengo esta reunión. Si les dejo un saludo enorme y que pasen. Gracias, Fede. Chau, Nati. Chao, Gracias. hasta la próxima. Adiós. Chao, hasta la próxima. Ahí está. Espérenme que... Hola, Milagros. Espérame que detengo la grabación. Ahí va. Sí, Fede, puede ser que había